Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo tu palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26, la palabra dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha dejado plasmado en las Escrituras. Queridos hermanos, el pensamiento como consigna es: ¿qué se halló en María antes de que se juntase con José? Lo usamos como base en Mateo capítulo 1, 18, está la respuesta y dice así: el nacimiento de Yeshua Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es palabra del Señor y le damos gloria a su bendita palabra. Amén, amén. Gloria a ti, Señor, gloria a Dios. A partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Bueno, sé que están preparados, queridos hermanos, por eso siempre estamos escuchando la palabra del Señor. Y acá, por supuesto, observamos algo que es muy importante, porque la palabra que se utiliza es: se halló que concibió del Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que concentrar en esta palabra, que es la palabra se halló. Amén, ese es el enfoque. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta palabra, queridos hermanos, la vamos a encontrar del griego, pero también del hebreo, porque del griego está el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero el título de la enseñanza del día de hoy es Yalat Ruach HaKodesh, engendrados por el Espíritu Santo. Ese es el título. Ustedes dirán, si son nuevos, ¿por qué se parece a otra lengua a lo que acabo de decir? Yalat Ruach HaKodesh. Es porque también nuestro canal de YouTube y nuestro ministerio está teniendo contacto con gente de Israel y de otros países, en el cual esta lengua les sirve como ejemplo para saber de qué estamos hablando. Pero para nosotros sería el título engendrados por el Espíritu Santo, que es Yalat Ruach HaKodesh. Pero nuestro Señor no fue engendrado, nuestro Señor fue concebido. Entonces hay una diferencia porque el único ser humano que es concebido por el Espíritu Santo es Yeshua Jesús. Nosotros hemos sido engendrados, pero Yeshua fue concebido. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber qué significan estas palabras. Quizás están diciendo, me está haciendo un matete en la cabeza todo esto, pero no se preocupen por eso, porque el Señor nos va a ayudar en todo. Prestemos atención, que es tan importante, porque el Señor era peor, hablaba en parábola y casi ninguno lo entendía. Lo importante es que ustedes tienen que saber que la palabra concebido del hebreo se pronuncia como harash. ¿Y qué significa? Quedar embarazada. Eso significa la palabra concebido, o sea, harash, quedar embarazada. Sin embargo, la palabra engendrado del hebreo se pronuncia como Yalat, que es el título de hoy. ¿Por qué el título de hoy no es Harash, sino Yalat? Porque luego el Señor, por la gracia del Señor, nos deja el consuelo del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nos selle para vida eterna, para que nos lleve a arrepentimiento del pecado, y algo más poderoso, para ser engendrados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esta palabra engendrados? Esta palabra Yalat, que es engendrado, significa producir vida, hacer nacer. O sea, significa que el Señor nos manda a todos a nacer de nuevo. Es decir, yo ya he nacido, todos nacemos, pero todos tenemos que participar de un Yalat. ¿Qué es participar de un Yalat? Es ser engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando invitamos a alguien a hacer la confesión de fe, que se bautice, que forme parte del reino de Dios, los estamos invitando a que entre en la persona el Espíritu Santo. Porque, ¿qué dijo Juan el Bautista? Que hacía el bautismo de hombre, pero enviado por Dios. El que viene después de mí es más poderoso que yo. Él te va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, el bautismo es diferente. Es decir, que vamos a ir a un Yalat. Aquellos que han creído han sido engendrados por el Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, que el título de hoy es muy importante, es engendrado por el Espíritu Santo, es un Yalat Ruach HaKodesh. ¿Y qué significa Ruach? La palabra Ruach del hebreo es espíritu. ¿Y qué significa espíritu? La palabra Ruach, que es espíritu, significa viento, soplo. O sea, viento, soplo. Ahora vamos a desmenuzar y explicar con confirmaciones bíblicas.
¿Y qué significa? Porque dice Ruach HaKodesh, que se pronuncia como Kodesh. Entonces, la palabra santo, que es espíritu y al lado santo, es porque santidad, es porque es diferente. Y, por ejemplo, Él es un Kadosh, es santo. Y nosotros, Él nos hace santo, y la palabra santo para nosotros es que somos consagrados, apartados, diferente. Bueno, todo eso lo voy explicando porque mucha gente dice, yo no soy santo, o los santos esos que están por ahí como estatua. No, se trata, va más allá, no se trata de lo que el hombre te haya explicado en una ignorancia bíblica, sino lo que dice justamente lo que ve el Espíritu Santo a través de la palabra. Puesto en panorama todo esto, ya saben, santo, Kodesh, Ruach, viento, soplo, espíritu. ¿A dónde viajamos? Rápidamente, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. ¿Qué significaba Ruach? Que es espíritu. Significaba viento, soplo. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Gloria al Señor. Fue el hombre un ser viviente. ¿Pero qué tuvo que haber? Un soplo. ¿Y qué significaba soplo? Significaba Ruach, significaba espíritu. Entonces el hombre, Adán, recibe el espíritu. Pero en el capítulo ya 3 comete el pecado de Adán y Eva. Y es separado ese aliento, ese soplo. Se separa el Espíritu Santo. Se sale el Espíritu. Entonces, como se sale el Espíritu, empieza el nacimiento de una humanidad pecadora, pecado adánico. Por eso en 1 Corintios 15 habla el apóstol Pablo diciendo que Adán es de la carne, pero hay un nuevo Adán que es del Espíritu. ¿Por qué? Fue concebido, habla de Yeshua. Y habla también de los que están en Adán y de los que estamos en Cristo. Pero en el medio de todo eso nace una generación que empieza a cometer muchos errores. Esa generación de muchos errores, Dios hace un pueblo, elige un pueblo santo. ¿Quién era el pueblo santo del Antiguo Testamento y de todas las naciones? Israel, Jacob, el hijo de Isaac, descendencia de Abraham. Entonces, ahí viene una promesa. Ahí nacen las 12 tribus, pero esas 12 tribus, que es Israel, que le pone el nombre del Señor en Génesis 32, cuando pelea con un ángel del Señor, vemos que esa palabra, Israel significa el que pelea con Dios, pero también significa príncipe de Dios. Entonces siempre estuvo esa pelea ida y vuelta con nuestro Señor. Entonces, cuando empiezan a cometer muchos errores, Dios levanta profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Y Ezequiel qué dice? Ezequiel en el capítulo 37, queriéndole prevenir de un acontecimiento que se le venía como consecuencia de su apartamiento de los mandamientos de Dios, que le había dado a través de la ley de Moisés, anticipándoles que venía un poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, y que lo iba a llevar en cautiverio. Él, en Ezequiel 37, 9, para resumir, usted lean lo completo, dice, y me dijo el Señor, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. ¿Qué ha dicho? Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué dice? Sopla. ¿Y qué significa sopla? Significa ruach, un ruach, que reciban el Espíritu de Dios nuevamente, para que este valle de huesos secos, para que este pueblo, y muchas veces uno va a predicar en lugares que hay valles de huesos secos. Cuando uno se congrega, que por primera vez va a personas como que necesita ese soplo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Señor, en el Nuevo Testamento, después de 3 años de ministerio, cuando Él le dice, les conviene que yo me vaya para que pueda enviar el Espíritu Santo, Él dice en la resurrección, en Juan capítulo 20, Él resucita el primer día de la semana, se le aparece a los apóstoles, y en el versículo 21 y 22 dice así, entonces Yeshua Jesús les dijo otra vez a los apóstoles, pasa a vosotros, como me ha enviado mi Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo en este momento? También estoy soplando, porque así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y así a partir de ese momento fueron enviados los primeros apóstoles, que la palabra apóstol significa del original enviados. Y así en este tiempo muchos somos enviados. Yo que estaba en otras cosas, el Señor me agarró de las orejas y me eligió para trabajar para Él. Entonces soy un enviado, soy una persona que Dios ha preparado con ciertos dones que Él tiene para cada uno individualmente. Y a partir de ese momento nos ponemos en sus manos, empiezan luchas fuertes espirituales, pero la palabra del Señor en Romanos 8 dice que Él nos hace más que vencedores y que todas las cosas nos ayudan para bien, pase lo que pase. Romanos 8:28, cuando creemos y sabemos que hemos sido elegidos con un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Justamente salvar almas como Él vino a salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere que en esta fiesta tú recuerdes un Shalar Ruach HaKodesh, que has nacido, pero que necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Siendo engendrado por el Espíritu Santo. ¿Pero qué necesitas? Necesitas ese soplo.
Ese soplo que en el principio en Génesis 2:7 que hemos mencionado, sopló en Adán. Ese soplo que es el Espíritu que luego lo perdieron. Pero viene el Señor a devolver ese soplo a su pueblo, a nosotros, a vos. En este momento está soplando. Cuando vienen acá personas a hablar, o en las congregaciones, cuando van a las campañas, todos aquellos que vos ves que parecen un loco hablando del Señor, están soplando aliento de vida, están soplando del Ruach HaKodesh, están soplando del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El problema es que en Juan 14 el Señor dijo en el versículo 16 y 17 que Él iba a enviar el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo va a poder recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero cuando Él resucita justamente en Juan 20, no estaba Tomás, y en el contexto del versículo 26 al 29, aparece nuevamente el Señor y Tomás le dice, tócame para que creas. Pero él creyó, pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuánto más recibirán los que sin ver crean? Porque llegaba el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo de creer sin ver. Segundo de Corintios 5:7 el apóstol Pablo dice, tenemos que andar por fe y no por vista. A los hebreos le dice el Hebreo 11:1, es la fe por la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Es necesario creer sin ver aquello, el Dios invisible, el Dios poderoso, el que puede luchar en el área espiritual que no vemos. Porque hay una lucha espiritual en los aires. Yo no lo veo, pero están ahí. Está todo manifiesto. Según el Reyes 6, Eliseo le hace notar a su criado, le dice, Señor, ábrele los ojos, porque hay un ejército de más de 3.000 soldados que vienen en contra de nosotros, asustados. Pero Eliseo le dice, Señor, abre los ojos para que pueda ver que mayor son los que están con nosotros. Y era un ejército de ángeles cuidándolos, y así el Señor envía sus ángeles, así Señor, Yeshua fue cuidado. Pero acá vemos que Él sopló y recibió el Espíritu Santo. La palabra santo, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, dice, al 14 al 16, como hijos, esto es para que entiendan por qué es HaKodesh, por qué es Kodesh. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, el que nos llamó es el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es Él? Es santo. ¿Y qué significaba santo? Significaba apartado, significaba consagrado, diferente. Sino que aquel que os llamó es santo, y antes solamente el pueblo santo era Israel, porque había sido apartado de todas las naciones, separado para consagración y para salvación. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, es decir, diferentes. ¿Por qué dice? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Esto es basado en lo que dice en Levítico capítulo 20, versículo 26. Eso es lo que está citando acá el apóstol Pedro. Pero mucha gente dice, pero yo no soy santo, nadie es santo. Bueno, si decís que no sos santo, entonces no estás apartado, no estás consagrado y no vas a tener vida eterna. ¿Entienden, queridos hermanos? Es muy importante sentirse y declarar con tu boca que eres santo. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice el apóstol Pablo. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué somos? Santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, ¿a quién? A los santificados. De una sola vez hizo perfecta. ¿Cómo que hizo perfectos? Sí, perfectos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Pero perfecto del original es diferente a lo que nosotros creemos. Claro que cometemos errores todo el tiempo, pero espiritualmente somos santos y somos perfectos. Pero no porque yo sea literalmente una persona perfecta, sino en el ámbito espiritual. Somos santos espiritualmente y perfectos espiritualmente. Porque si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿quién vive? El perfecto. Entonces yo puedo tener errores, pero el que no tiene errores es nuestro Señor. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nicodemo se le aparece en Juan capítulo 3, que es a un maestro de la palabra del partido de los fariseos. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él dice, ¿cómo puede ser esto? Siendo viejo. ¿Cómo puede un hombre entrar en el vientre de la madre para nacer de nuevo? En el versículo 10 dice, eres tu maestro y no entiende estas cosas. Pero en el versículo 8 dice, el viento sopla. Ahí está, ¿ve? ¿Qué significaba espíritu? Soplo, viento. El viento sopla donde quiere escuchar el sonido, más no sabe de dónde viene, de dónde va. A ser todo aquel que es nacido del Espíritu. Es libre como el viento. Es libre como el viento. Según de Corintios 3:17 dice la palabra que el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, que hay libertad. Libertad. Te hace libre. En el versículo 6 de Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces te invito en esta fiesta que te sientas, Yalat Ruach HaKodesh, que sienta que eres engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero alguien fue concebido primeramente en una mujer, llamada María. ¿Por qué era una mujer? Porque el pecado estaba en la carne.
María era portadora del pecado original por toda la descendencia de la humanidad, pero él no es engendrado, sino que él, queridos hermanos, es concebido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para contaminarse en la carne, porque el pecado estaba en la carne. Entonces él destruye en la cruz, para que se cumpla Isaías 53, el pecado adánico en la carne, para que vivamos en el Espíritu. Por eso dice, lo que ha nacido la carne, carne es, pero lo que ha nacido el Espíritu, Espíritu es. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es lo que no hay? Ninguna condenación. Pero aclara, esto es para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley es espiritual, pero todo lo encerrado en la carne. Pero en la gracia, todo es encerrado en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Entonces nosotros necesitamos ser engendrados. Él fue concebido, él fue concebido, y nosotros por el Espíritu Santo, que es el Ruach. Entonces nosotros, en Gálatas 5, versículo, si ustedes toman nota, en Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25, los voy a leer, queridos hermanos, para que ustedes puedan entender por qué dice que aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice en el versículo 24-25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué han crucificado? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cuáles son esas pasiones y deseos? Lo dijo anteriormente. ¿En dónde? En el versículo 17 y 18 y 19. Porque los deseos de la carne van contra el Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son los adulterios, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero sin embargo, en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si hemos sido engendrados por el Espíritu, los verdaderos andan según el Espíritu. ¿Y cómo andan aquellos que son según el Espíritu? Dice, bueno, más tienen los frutos del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra todo eso no hay ley, no hay ley, porque eran 613 los mandamientos de la ley. Y de repente Dios viene y te dice que tenés que nacer de nuevo y que tenés que recibir estas grandes bendiciones de los frutos del Espíritu Santo de Dios. En Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el Salmo 104, 30 dice, envías tu Espíritu y somos creados. Vamos a orar. Él envió el Ruach HaKodesh. Él envió el Ruach HaKodesh. Él envió, Dios manda el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh en Lucas 1 nos muestra, y vendrá poder sobre ti, te cubrirá la sombra del Omnipotente. El Omnipotente, el Ruach HaKodesh, el Espíritu entrará en ti, y el Hijo que nacerá será grande. El Verbo se tuvo que hacer carne. El Emmanuel, Dios es con nosotros para salvarnos. Él nos manda a que nos concentremos en la muerte y en la resurrección. Pero sí nos manda en este tiempo que nos concentremos, claro que sí, en ese nacimiento importante, pero más en vos, que tenés que ser engendrado, que tenés que nacer de nuevo. El Shalat Ruach HaKodesh, engendrados por el Espíritu Santo. Necesitas ser engendrado por el Espíritu Santo. Ya el Señor fue concebido. Él dio la vida, cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Él, siendo hombre, no podía entrar en las personas, pero el Espíritu Santo puede entrar en ti. Él sí puede entrar. Porque todo lo que era carne y era visible, el hombre lo mataba, como Caín mató a Abel. Y era necesario. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. No puede morir. Pero al contaminarse en el pecado, en el vientre de María, en él no se halló pecado. Pero Isaías 53 dice que él cargó con todos nuestros pecados. Él se hizo cargo. Por eso en Juan 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de él tendrá vida eterna, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de toda la humanidad. Él ha dado la vida por todos nosotros. Entonces, ¿qué se halló en María antes de que se juntase con José? Lo que se halló es que fue concebido del Espíritu Santo. Y nace nuestro Señor y Salvador, que es el mismo Espíritu, porque Dios es Espíritu. Por eso en la parte final el Señor me dio Juan capítulo 1, versículo 11 y 13, porque el pueblo santo solamente era para Israel. Pero nosotros los gentiles nos salpicó la bendición, como siempre dije a la entrada, cuando te alcanza la bendición. Y dice en el versículo 11 al 13, en Juan 1, para cerrar, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre sobre todo el nombre de Yeshua Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué necesitamos?
justamente un Shalal Ruach HaKodesh, ser engendrados por ese Espíritu, para darte potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne. No son engendrados de sangre. ¿Cuál es el título de hoy? Engendrados por el Espíritu Santo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente de Dios. Porque Dios es Espíritu. Dios es un Ruach, es HaKodesh, es santo, 3 veces santo, y nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha consagrado, y estamos preparados, apartados en este mundo para su próxima venida. Pero necesitas nacer de nuevo. En esta fiesta vas a recordar en tu mesa, en tu familia, que alguien nació, y todos van a hablar de ese nacimiento. Pero mientras hablamos de ese nacimiento, Dios te dice: ¿te miraste al espejo? ¿Has nacido vos de nuevo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Has recibido ese Yalat? ¿Has sido engendrado? Esa es la pregunta y ese es el pensamiento. Y van a haber personas que dicen: sí, gracias a Dios he recibido el Espíritu Santo. Y va a haber personas en tu mesa que no. Y ahí tenés que soplar para que reciban el Espíritu Santo. Sopla. Sopla como el Señor sopló. Sopla aliento de vida en aquellos que no conocen al Señor. Busca la forma, la manera, orá, que Dios te dé la posibilidad en el momento justo para hablar a esa persona, para salvar el alma. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias por este compartir con los hermanos. Gracias por haber nacido en este mundo que viniste para sufrir, pero a sufrir, a dar la vida por nosotros. Tú eres Dios de vivo y no de muerto. Y nos enviaste el Espíritu Santo y Ruach HaKodesh para que seamos engendrados. Tú fuiste concebido y nosotros engendrados para que tengamos vida eterna, para que nazcamos de nuevo. No es más importante el nacimiento literal, porque el Salmo 51:5 dice que en pecado hemos sido concebidos. Romanos 3:23, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ha venido el Mesías, ha nacido, ha dado la vida y nos ha enviado el Consolador, no estamos huérfanos, el Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dice que por el Espíritu podemos decir: Abba, Padre. Abba, Padre, por el Espíritu. Gracias, Señor. Quedan todos bendecidos con toda bendición. Nosotros nos despedimos de lo que es el canal de YouTube y vamos a estar acá leyendo los mensajes de texto desde ya. Que sean sal en la tierra, que pisa luz en este mundo. Los bendigo en 3 de Juan 2. Que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud y que prospere tu alma en la presencia del Señor. Vamos ahí con la cortina del cierre, querido de Bruno. De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica acá. Bueno, ahí estamos. Queridos hermanos, nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Le damos un poquito más de volumen, querido Bruno. Nuestro querido Bruno nos ha acompañado en la consola de sonido, el pastor Ángel Ramón Ferreira. Y a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador estamos compartiendo, como siempre, estas enseñanzas, este mensaje bíblico espiritual. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más?